Bueno, nosotros somos alumnas de la preparatoria CESMAR número 13 y este video es de ética. Esto es como una mesa redonda en donde consiste de hacerle unas preguntas a mis compañeros, en donde yo también voy a contestar, al igual que Claudia y Yair. El primer tema es libertad o libertinaje. La primera pregunta es para Yair. ¿Hay cosas que haces a pesar de que conoces las consecuencias de hacerlo? Sí. La segunda pregunta también es para Yair y dice, ¿hay algo que aunque sea de consecuencias delicadas no te puedas detener de hacerlo? Sí. La tercera pregunta es para mí y dice, ¿qué tienen en común esas acciones que realizas a pesar de que conoces las consecuencias de hacerlo? Pues de que si conoces las consecuencias de lo que vas a hacer, piensas más en hacer las cosas, y si no las conoces, las haces solamente así al aventón sin pensar en lo que te puede ocasionar después. La cuarta pregunta es para Claudia. ¿En qué es diferente querer hacer algo y conocer las consecuencias de hacerlo? Pues primero en hacer algo, de no ver los riesgos y las consecuencias que se vaya a tener, y ya en hacerlo y asumir las consecuencias que se tienen. La pregunta 5 también es para Claudia y dice, ¿cuál es la diferencia entre desarrollo de la sexualidad y tener relaciones sexuales? Pues primeramente el desarrollo de la sexualidad, desarrollar de cómo se tener relaciones. ¿Me podrías repetir la otra? Y tener relaciones sexuales. Ya llevar a cabo, exacto. La pregunta número 6 es para mí y dice, ¿se debería tener libertad total para ejercer la sexualidad o por el contrario, esta debe respetar ciertas normas? Porque yo opino que debe ser completamente libre, ya que la pareja o cada quien decide de qué manera expresar ese acto de sexualidad o sentimiento en algún caso. La pregunta número 7 es para Claudia y dice, ¿cuándo la sexualidad es libertad y cuándo es libertinaje? Cuando es libertad, cuando estás libre de llevar ese acto con quien quieras, y libertinaje, solo hacerlo por divertirse con una persona. La pregunta número 8 es para Yair y dice, ¿cuándo se es libre para tener relaciones sexuales? Pues es libre cuando tú estás con el consentimiento de hacerlo, querer hacerlo con la persona. Ok, pasamos al tema número 2 que se llama ejercer la sexualidad. Tema tabú, inconsciencia o ignorancia. La pregunta número 1 es para mí y dice, ¿es la sexualidad algo que pertenece al ámbito de lo público o de lo privado? Yo pienso que es más de lo privado. La pregunta número 2 es para mí y dice, ¿qué se debería tomar en cuenta para decidir ejercer la sexualidad? Yo creo que cuando decides ejercer la sexualidad es porque ya estás listo o preparado, y no porque te lo piden a fuerza, sino cuando ya estás preparado para el siguiente paso. La pregunta número 3 también es para mí y dice, ¿cuál es la diferencia entre preservativos y anticonceptivos? En que uno nada más te previene de los embarazos y otro también te previene de los embarazos, pero de igual manera te previene de las enfermedades de transmisión sexual. La pregunta número 4 es para Yair. ¿Los embarazos adolescentes ocurren por irresponsabilidad o desinformación? Por ambas razones. La pregunta número 5 también es para Yair y dice, ¿hablan con sus padres sobre el deseo de tener relaciones o el cómo y cuándo tener relaciones? Sí. Córtale ahí. La pregunta número 6 es para Claudia y dice, ¿hay una edad adecuada para ejercer la propia sexualidad? Pues no, porque muchos la empiezan desde que son niños, se puede decir desde los 12 años, otros más tardada la edad. O sea, no siempre hay una edad exacta para comenzar. La pregunta número 7 es para Claudia y dice, ¿por qué la sexualidad impone ciertas normas para ejercer la sexualidad? Porque muchas veces no saben cómo llevarse a cabo. La pregunta número 8 también es para ti, Claudia, y dice, ¿cómo se puede disminuir el número de embarazos en chicas menores de 18 años? Pues dándoles información de cómo, o sea, de cómo cuidarse y de los métodos anticonceptivos.
Ok, pasamos al tema número 3 y el último, que se llama diversidad sexual, equidad o discriminación positiva. La pregunta número 1 es para Claudia. ¿Por qué se prefiere lo que se prefiere? Porque muchas veces se hace con el consentimiento de que eso quiere uno. La pregunta número 2 también es para Claudia y dice, ¿hay cosas que prefieras y que vayan en contra de las preferencias de otros? Sí, porque muchas veces no está de acuerdo uno con los gustos que tiene o de las preferencias. La pregunta número 3 es para mí y dice, ¿todos deberían de preferir lo mismo? No, no todos debemos de preferir lo mismo que los demás. Cada quien prefiere lo mejor que se le hace. La pregunta número 4 es para Claudia, es para Yair y dice, ¿las orientaciones sexuales son un asunto que deba tratarse públicamente o no? Sí. ¿Por qué? Porque son temas que la gente debe de saber, mucho más los adolescentes, para prevenir así embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o cualquier otra cosa. Ok, la pregunta número 7 también es para ti, Yair. ¿Las orientaciones sexuales deben aceptarse de manera abierta? Sí. ¿Por qué? ¿Me repite la pregunta, por favor? Que si las orientaciones sexuales deben aceptarse de manera abierta. Sí, porque es un tema que realmente se necesita informarse de él para prevenir a las personas, y igual, o sea, mucho más a las personas adolescentes, que son los que casi siempre corren más riesgos por desinformación. Ok, y la última pregunta, número 8, es para mí y dice, ¿hay una orientación sexual que sea la correcta, la buena, la que debe ser? No, ¿y por qué? No hay como una orientación correcta, ya que, pero aún así estamos acostumbrados a ver las parejas que es de hombre y mujer, pero aún así debemos aceptar las parejas que sean de dos mujeres o de dos hombres. Y pues bueno,